El Centro Universitario de Estudios Jurídicos se complace en presentar el día de hoy al licenciado José Jiménez Vázquez. El licenciado es egresado de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, con la licenciatura en la Ley Penal e Impartición de Justicia. Además es investigador legal con más de 25 años de experiencia. Muchas gracias, mi querido licenciado, por esta oportunidad de poder platicar contigo. ¿Cuál es la estructura del Poder Judicial del Estado de Texas? La estructura del Estado de Texas, del Poder Judicial del Estado de Texas, está compuesto por 5 secciones. Okay. Empezamos con lo que son las cortes locales, que tienen una jurisdicción limitada. Esas cortes locales, después sigue las cortes de condado, que también son limitadas a una jurisdicción. Y de ahí tenemos el tercer nivel, que es las cortes de distrito, los cuales ellos tienen ya un nivel a dar juicios orales y juicios por juez. De ahí tenemos el cuarto, sería las cortes de intermediarias de apelación. De esas cortes se siguen, por último, la quinta sería las Cortes Supremas, que en el Estado de Texas hay 2 Cortes Supremas solamente. Y en ese sentido, entonces, en un primer nivel, ¿qué jurisdicción tienen las cortes locales o municipales? Bueno, en el primer nivel de la rama de los 5 niveles del sistema judicial del Estado de Texas, empezamos con la número 1, que pertenecen a las cortes municipales o a las cortes de paz. En cada ciudad del Estado de Texas hay una corte municipal y en cada condado, en todo el estado, hay 822 cortes de paz. Cada una tiene su propia jurisdicción. Por ejemplo, las cortes municipales, ellos se encargan de atender casos en relación a violaciones de ordenanzas de la ciudad, y las cortes de paz se encargan a casos penales muy menores, como por ejemplo un asalto a un familiar o un caso menor que no sea de gravedad. Ese sería el primer nivel de uno de los 5 del sistema judicial del Estado de Texas. ¿Dentro de este cabrían también los temas de tránsito? Sí, las cortes municipales, las cortes de paz se encargan de llevar a cabo las infracciones de tráfico, las infracciones de salud o de para la prevención de incendios, sobre todo, son los que controlan el departamento de bomberos. Y me comentabas que, por ejemplo, los estudiantes también pueden ser citados, ¿no? Claro, sí, en el Estado de Texas, las escuelas, los distritos escolares acordaron que las cortes podrían tener y someter a los estudiantes que tengan un excesivo monto de ausencia en las escuelas. La escuela le pide a la corte manda a traer a los papás y al niño o al joven, en este caso a los adolescentes, y los pueden penalizar por una ausencia alta en las escuelas. Y bueno, ya me platicaste del nivel 1. ¿Cómo sería el nivel 2 referente a los cortes de condado? El nivel 2 del sistema judicial de Texas está compuesto por cortes de condado. Actualmente en el Estado de Texas hay 254 condados. Hay 503 cortes en relación al condado. Ellos tienen una jurisdicción, ellos son los que, la primera jurisdicción es, ellos ven casos no mayores de $10,000, cuando hay un delito en casos civiles no mayores de $10,000. Ellos se encargan de mantener un orden y administrar el sistema policíaco. Ellos también, el condado, las cortes de condado y los comisionados del condado se encargan de mantener los récords públicos del Estado de Texas. Y por último, las cortes de condado también tienen la tarea de imponer la tarifa de impuestos que debe de pagar cada derechohabiente en cada condado en el Estado de Texas.
También las cortes de condado tienen la jurisdicción de ver asuntos de testamentarios. En cada condado existe una corte que ve todo tipo de casos testamentarios. ¿Y cuál es el nivel 3? Bueno, que nos hace referencia a que son las cortes de distrito. Sí, las cortes de distrito son las cortes de primera instancia. Las cortes de distrito está compuesto en un lado civilmente ve los casos civiles y en el otro lado ve todos los casos penales. También al igual las cortes de distrito ven casos de lo que es la ley familiar, divorcios, y adopciones o cualquier ámbito en la ley familiar. Son las cortes de distrito. Actualmente en el estado de Texas hay alrededor de 453 cortes de distrito. Tienen 453 jueces. En esta instancia es donde los tribunales, los testigos son oídos, los testigos son presentados, las exhibiciones de pruebas son presentadas, el veredicto, ya sea que sea una corte por jurado, se rinde un veredicto o una decisión, ya sea que si es un juicio por juez. Estas cortes tienen en el lado civil tienen una jurisdicción donde el daño que sea mayor de $100,000 hasta cerca de $500,000. También en el caso penal, pues son las cortes de distrito las que llevan los casos penales en cuestión de delitos graves, como robo agravado, alguna violación, un asesinato o algún tipo de robo con agravancia. También estas cortes están compuestas por jueces que son elegidos a través del voto de los ciudadanos. Y en este caso, ¿ante qué cortes es donde se llevan los juicios por jurados que nosotros vemos en la televisión, ¿no? Pero ¿en qué caso se lleva por jurados? Los jurados en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 hay jurados. A la diferencia de que en el nivel 1 y en el nivel 2 hay jurados compuestos por 6 personas, 6 ciudadanos comunes. Y en las cortes de distrito el jurado es compuesto por 12 personas, igual ciudadanos comunes. La Constitución le permite al ciudadano ya sea pedir un juicio por jurado o pedir un juicio solamente por un juez. Eso ya depende de cada ciudadano. ¿Y esos juicios por jurados es solamente en materia penal o también puede ser en materia civil? No, los juicios por jurado son en materia penal, materia civil y también en materia familiar. Es donde se lleva a cabo, a diferencia, en las cortes de condado también hay como repetí, jurado de 6, pero ellos no llevan el ámbito como lo llevan las cortes de distrito. Las cortes de distrito tienen que tener 12 personas que componen el jurado. ¿Cuál sería el cuarto nivel? El cuarto nivel son las cortes de apelaciones. Las cortes de apelaciones son encargadas de ver y revisar los veredictos de las cortes de distrito del nivel 3 en la rama judicial del estado de Texas. Entonces, en estas cortes no hay jurados. No, en estas cortes no hay jurado. Estas cortes de apelaciones está compuesta por 3 magistrados o 3 jueces. Es un presidente del comité y dos jueces. Son los encargados de revisar, analizar y decidir si el fallo de la corte es el correcto o si hubo fallas en el juicio. Y ellos son encargados de que si hubo fallas en el juicio, regresan el caso ya sea para un nuevo juicio o alternativamente afirman el veredicto de la corte de distrito. ¿Y cuántas cortes de apelación hay en el estado de Texas? Actualmente ahorita en el estado de Texas hay 14 cortes de apelaciones distribuidas en estratégicamente diferentes partes del estado de Texas. Supongamos en la ciudad de Houston hay 2 cortes de apelaciones que
que son las que ven todos los casos de las cortes de distrito dentro del estado de Texas. Está compuesta con un promedio de 80 jueces. Cada corte de apelaciones está compuesta por 3 jueces. ¿Y cuál sería entonces el quinto nivel que tendríamos ya de las cortes? El quinto nivel de las cortes en el sistema judicial del estado de Texas está compuesto por 2 cortes supremas. Son el alto nivel de cortes que existe en el estado, y hay 2. Una se encarga de los casos civiles y la otra se encarga de los casos penales. Realmente son la Suprema Corte de Justicia que está compuesta por 9 jueces. ¿Y eso es a nivel estatal, digámoslo así, o es a nivel federal la Suprema Corte? No, esto es a nivel estatal. Por lo regular, en toda la Unión Americana, en todos los estados, existe casi el mismo nivel, este tipo de nivel de cortes. Y por lo regular tienen 2 cortes. Cada estado de la Unión Americana tiene 2 cortes supremas que se encargan de todos los casos, a todos los niveles en el estado. ¿Y qué otras funciones tiene la Suprema Corte de Justicia del Estado? La Suprema Corte de Justicia del Estado se encarga de la supervisión y operación de todos los tribunales en el estado de Texas. También ellos se encargan de supervisar la tarea y el trabajo de los abogados, y ellos son los que, la Corte Suprema es la que escribe todas las reglas y los procedimientos para cada caso de cada nivel del sistema judicial del estado de Texas. Y por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en México no hay colegiación como tal. Una persona que egresa de la licenciatura pues puede ejercer la profesión libremente. Sin embargo, vemos en las películas, en la televisión, que una persona que egresa o licenciado no puede litigar, ¿no? ¿Cómo sería entonces el ejercicio de la profesión en el estado de Texas? Por lo regular, los abogados, para empezar, todos los abogados en Estados Unidos son doctores en jurisprudencia. Tienes que terminar una licenciatura primero, y después, si tú decides tomar la maestría, te especializas en algo, o te vas directamente si pasas un examen que requiere el estado que presentes para entrar a la Facultad de Derecho. Y en la Facultad de Derecho son 3 años. En el cual después de esos 3 años te especializas ya sea en ley constitucional, ley civil, litigio comercial o migración o cualquier tipo de leyes que te guste o que pienses que puedes ejercer. Al terminar los 3 años te dan tu diploma, pero tienes que presentar un examen. El examen, lo que comúnmente le llaman, es un examen de la barra de abogados. La barra de abogados es legislada por la Suprema Corte de Justicia del Estado, y el que te da la licencia, si pasas ese examen, el que te da la licencia y el permiso para practicar dentro de un recinto jurídico es la Suprema Corte de Justicia, al pasar ese examen. Aquí por ejemplo en México, cuando vas acabando la carrera, puedes solicitar una carta de pasante para que empieces a practicar, y la condición es que estés sujeto pues a la supervisión, ¿no?, de un profesional, ya de alguien que tenga su cédula profesional, y pues así es como nosotros trabajamos, ¿no? ¿Cómo sería el caso en Estados Unidos? En Estados Unidos el abogado tiene que pasar el examen de la barra. El examen de la barra es muy rígido, le exige al estudiante que se gradúa de un doctorado que tiene que seguir ciertas reglas, y esas reglas es salvaguardar el bienestar de tus clientes a todo nivel. Y tú, al pasar eso, la barra te da una licencia para que tú puedas practicar. Esa licencia se somete ante todas las cortes, y básicamente cuando tú presentas un documento a una corte, pues lógicamente ellos saben que tú tienes una licencia para practicar. Por el otro lado están las personas que son licenciados. En las firmas grandes hay lo que le llaman paralegales. Los paralegales por lo general son licenciados en lo que le llaman en derecho, prederecho.
Ellos básicamente son las personas que trabajan atrás del escenario con los abogados. Son los que realmente ponen todo en la mesa, son los investigadores. Ellos se encargan de entrevistar clientes, se encargan de buscar evidencia, se encargan de buscar investigación legal, si hay casos que puedan coordinar o que sean relacionados al caso. También ellos tienen que estar trabajando bajo la supervisión de abogados y son limitados a ciertas funciones que la Corte, la Suprema Corte, limita ese tipo de trabajos. Entonces, para poder, digamos, practicar, ¿no?, o apoyar a un abogado, tienes que por lo menos ser licenciado en Derecho. Sí, tienes que tener una licenciatura para poder practicar, o no practicar, pero poder trabajar en firmas grandes. Son abogados que pues llevan todo tipo de casos, desde un caso muy pequeño hasta un caso de la Suprema Corte de la Nación. Hemos visto en algunas películas que al abogado le hablan como attorney y como lawyer, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿O? Sí, el primer término es attorney at law, que quiere decir abogado en derecho. Y el segundo, que es lawyer, que es simplemente abogado. Digamos, uno sería el consultor y el otro sería el litigante. Por lo regular, sí. El attorney law es el que litiga, el que practica completamente en cortes. Y el lawyer es básicamente, pues, puede ser un abogado corporativo que nada más se encarga de hacer otro tipo de consultorías. Y, licenciado, tengo yo conocimiento que, bueno, en el estado de Texas es donde hay más penas de muerte, ¿no? Sí, el estado de Texas desafortunadamente es el que más casos de pena de muerte tiene. Pero hay algo bien interesante, hablando en la rama del sistema judicial de Texas. Los casos de pena de muerte son los únicos que se brincan la Corte de Apelaciones intermediarias. Cuando el caso termine, el jurado da el veredicto de la pena de muerte y la persona que fue acusada le dan pena de muerte, automáticamente el caso se va a la Suprema Corte de Apelaciones del estado de Texas. Se brincan el nivel 4. Pues agradecemos mucho al licenciado José Jiménez Vázquez esta posibilidad de poder platicar temas muy interesantes, sin duda alguna. Bueno, es información que da para más. Afortunadamente contamos con la presencia del maestro que nos ha venido impartiendo cursos en relación a estos temas, y muy seguramente haremos alguna práctica ahora ahí en Estados Unidos para poder visitar las cortes y con tu buena traducción poder pues entender mejor cómo funciona el sistema legal, sobre todo en Estados Unidos y especialmente referido al estado de Texas. Claro, es un placer y con todo gusto vengo a compartir toda mi experiencia, y creo que esto ayudaría mucho a estudiantes, abogados, en cómo presenciar un juicio oral o de jurado en una corte de Estados Unidos. Es muy interesante. Muchas gracias, mi querido licenciado.